terminamos los planos corporales y empezamos a ver términos de situación de dirección. ¿En cuál nos quedamos? La última dirección fue la planta. La plantar. Vimos ventral, palmar y plantar. En caudal, ¿no? Cranial, rostral, caudal lo vimos, dorsal. Nos quedamos Dorsal. en caudal, En profe. caudal. ¿En caudal nos quedamos? ¿Seguro? ¿Sí o no? Sí, la última profe. que vi fue Bueno. cráneo. Decíamos que el término caudal se aplica a todo lo que va, mira, o se dirige hacia la cola del animal. ¿Sí? Todo lo que va hacia, o se dirige hacia la cola del animal es caudal. O sea, aquí estamos viendo la flechita. Pero decíamos que acá, que ese término lo podemos utilizar en todo el cuerpo del animal, menos en la parte terminal de los miembros, lo que veíamos nosotros, la altura del carpo hacia abajo. No se puede utilizar ese término en el caso del miembro torácico y en el caso del miembro pelviano, pues a partir de los tarsos ya no se utilizaba ese término caudal. Ya habíamos dejado ahí la polémica de que por qué cambia la dirección. ¿Alguien me puede decir? No se peleen, nada más uno, ¿eh? Buenos días, profe. Buenos días. ¿Alguien me puede decir por qué? Maestro, Em, yo había leído, no sé si sea eso, pero yo había leído que es por hacia dónde se dirigen las patas, ¿Qué como se sucede dirigen ahí? hacia el vientre. El plano que se toma es ay, perdón, el ventral. O sea, así decía, así decía. Y a mí me pareció muy lógico. ¿Por qué? A ver, explíquelo bien. Ajá, que hacia dónde se dirigían las patas a la hora de el animal estar, decía ahí, anatómicamente expuesto. Entonces, una pata de atrás, obviamente al caminar, se va a dirigir hacia adelante. Las patas de adelante también. Por eso se tomaba el plano ventral y no los planos dorsales. Era hacia Pero donde acuérdese, estaba más cerquita. acuérdese que no hay planos dorsales ni ventrales. A ver, Héctor Reynoso levantó la mano. Sí, ¿sí me escucha, profe? Sí, Bueno, yo creo que es porque el animal tiene la pata puesta pues verticalmente, y si lo describiéramos en un plano transversal, estaríamos describiendo prácticamente 1 centímetro de ancho por cada 50 centímetros de alto. Entonces es más conveniente describirlo de manera vertical para tener describiendo, vaya describiendo poco a poco cada parte de la pata de mejor manera, yo creo. ¿Sí me expliqué? pues no, eso del 2 centímetros arriba, 2 centímetros abajo, como que no me quedó muy claro.
Es que el ancho de la pata ha de ser pues unos 10 centímetros, pero el largo de la pata es mucho mayor. Por eso se describe de manera dorsal. No, creo que es mucho más sencillo de lo que se imaginan. Déjenme. A ver si lo encuentro. Ahí. Sí, por cuestiones evolutivas, sí, los animales tuvieron que elevar la mano y el pie. Lo tuvieron que elevar, sí, de tal forma que los caballos pues únicamente tienen un dedo y se apoyan en las uñas. Igual los bovinos, ¿sí? Y en el caso del perro o de los carnívoros, estos también elevaron la mano y el pie, pero estos se apoyan sobre los dedos. Entonces, los primeros se conocen como ungulígrados y los carnívoros que caminan con los dedos se conocen como digitígrados. Sí, pero están otras especies que no han elevado el pie ni la mano, que es como normalmente se apoyarían. Si ven aquí, estamos viendo un animal que es plantígrado, ¿sí? Este animal no ha elevado el pie. Y entonces se dice que es plantígrado. Y si estos animales, los ungulígrados y los digitígrados apoyaran todo el pie, quedarían como el primero que vemos acá. Y entonces es por eso que esta superficie es dorsal y obviamente que la parte opuesta, como no tiene punto de referencia, pues habla de que es palmar en el caso de las manos y plantar en el caso del pie. No es caudal, ¿sí? Entonces, hipotéticamente, los animales en algún momento apoyaron todo el pie, pero por cuestiones de evolución y por cuestiones de sobrevivencia, tuvieron que elevarlos. Y es por eso que se da el cambio de dirección a partir de los carpos y en este caso a partir de los tarsos. ¿Sí quedó claro? ¿Sí quedó claro por qué cambia de dirección? Yo no lo entendí, profesor. ¿Qué no entendió? ¿Por qué es dorsal y por qué es palmar? Porque Tal cual no entendí. porque si el animal estuviera apoyando la mano o el pie como debe de ser, como este animal que vemos aquí primero, o el miembro de este animal que vemos aquí primero, como sería el caso de los osos, por ejemplo, que son plantígrados, porque ellos en algún momento lo apoyaron todo el pie y toda la mano, así como los plantígrados. Entonces, por convención, pues esto es dorsal, porque es así como se apoya la mano y el pie normalmente,
Y esto es plantar o palmar, dependiendo del miembro, ¿no? Y entonces por eso que aquí cambia esto, por eso es que aquí se habla de dorsal y se habla de plantar en este caso, acá, la superficie opuesta. ¿Sí o no? Sí, profesor. Ya, gracias. Es por eso que cambia. Ujú. Bueno, vamos a regresarnos. Bueno, entonces estábamos en caudal. Todo lo que veo, mira, se dirige hacia la cola del animal. No lo utilizamos en miembro. Acabo de explicar por qué es dorsal aquí y palmar y plantar el lado opuesto. No puede ser caudal. ¿Sí? Bueno, dorsal, en el caso de este término dorsal, sí, aquí vemos la flechita, sí, y entonces va a ser este término se utiliza en estructuras que van, miran o se dirigen hacia el dorso del animal, sí, hacia el dorso del animal, o partes más bajas de cabeza, cuello, tronco y cola. Perdón, partes más altas de cabeza, cuello, tronco y cola. El término dorsal. ¿Sí? Sí, ¿Sí quedó profesor. claro? Sí, Ok, dorsal. Bueno, el opuesto vendría siendo el ventral. Y es algo muy similar, porque este término nos dice que la estructura va, mira, o se dirige hacia el vientre del animal o hacia las partes más bajas de cabeza, cuello, tronco y cola también. ¿Sí? sí, Ese vendría profesor. siendo el término dorsal. Ahora, hay que aclarar esto de que estos términos se utilizan en lo que acabo de mencionar, cabeza, cuello, tronco y cola, pero en miembros no. Sí, en miembros vamos a ver que se utilizan otros términos. Estos no se utilizan en miembros, ¿eh? Se pueden utilizar en cabeza, cuello, tronco y cola del animal, pero en miembros no se utilizan dorsal y ventral, excepto en la mano o en el pie, ¿no? Pero en el resto del miembro cambian un poquito. Dorsal, ventral, palmar y plantar, bueno, ya los comentamos. Palmar, muy sencillo. Palmar es la superficie opuesta al dorso de la mano. Palmar, superficie opuesta al dorso de la mano. Y plantar, pues es superficie opuesta al dorso del pie. Así de sencillo. Palmar, plantar, medial. Medial. Aquí estamos viendo que
la flechita que nos indica el término medial. Sí, y este lo utilizamos en toda estructura que se acerque al plano mediano. ¿Sí? Toda la estructura que esté cerca al plano mediano va a ser medial. Ajá, por ejemplo, aquí en el miembro, aquí, esta superficie que ¿sí ven mi cursor? Sí. Sí, Bueno, la manita. Esta superficie que estoy marcándoles aquí, como está más cerca del plano mediano, esta sería una superficie medial. ¿Sí? La superficie. Porque está más cerca del plano mediano. Ahora, el término lateral, que sería lo opuesto, nos indica que la estructura se aleja del plano mediano. ¿Sí? Aquí está la flechita. Se aleja del plano mediano. Ajá. Y entonces, pues podríamos decir que esta es la superficie que vemos aquí del animal. Esta superficie del miembro viene siendo lateral y esta es medial. Ahora, bueno, aquí miren. Aquí, esa es la mandíbula, ¿sí? Entonces aquí nos están diciendo que es una vista lateral de la mandíbula. Ah, vista lateral, ¿por qué? Pues porque se aleja del plano mediano. Ajá. Y podemos describir algunas estructuras o algunas características de este hueso en esta vista lateral, pero tenemos también la vista medial. Ajá. La vista medial, que es la que se acerca al plano mediano. Y entonces también aquí podemos describir algunos detalles que tiene este hueso. ¿Sí? En el caso por ejemplo, aquí en el caso de la escápula, tenemos una superficie lateral, pero también está la superficie medial, que sería esta. ¿Sí ven la diferencia? sí, profesor. Esa superficie lateral, bueno, pues aquí se insertan algunos músculos, pero en la vista medial, pues esta está aplicada sobre las paredes del tórax, esta superficie medial de la escápula. Entonces, lateral se aleja del plano mediano y medial se acerca al plano mediano. Y así nos podemos seguir con otros huesos. Por ejemplo, aquí, a ver. Aquí miren, por ejemplo, aquí
todo esto que vemos aquí es lateral, 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 lateral. ¿Sí? Y acá nos están mostrando una vista medial. Aquí sería todo esto vendría siendo la parte medial del miembro, o de los huesos del miembro torácico. Ajá, en la diferencia. Bueno, así es como se aplica el término lateral y medial. ¿Sí quedó claro o hay alguna pregunta? Queda claro, profe. Bueno. Seguimos entonces con palmar medial lateral. Aquí axial y abaxial. En este caso, sí, estos términos los vamos a utilizar en animales que presentan 2 o más dedos. ¿Sí? En el caso del equino, pues no se puede aplicar este término de axial y abaxial porque nada más tiene un dedo. Entonces, axial y abaxial únicamente se aplica en animales que tienen 2 o más dedos. ¿Sí? 2 dedos como los rumiantes, perdón. 2 o más dedos como vendrían siendo el cerdo o los carnívoros. Entonces ahí se aplican esos términos axial y abaxial. Ajá, prácticamente nada más se aplican en lo que vendrían siendo los dedos de estos animales. Por eso es que, les menciono que únicamente es en animales que tengan 2 o más dedos. Para esto nosotros tenemos que trazar un eje que pasa por en medio de los dedos principales. Aquí está trazado ese eje. Ajá. Es un eje imaginario, obviamente, pero se conoce como eje de sustentación. Este no es un plano, se conoce como eje de sustentación. Y si ven, ese eje de sustentación pasa entre los 2 dedos principales. En este caso, bueno, pues aquí está del cerdo, pero en otros animales, pues vendría aquí también. Aquí igualmente. Y acá, pues también, acá. ¿Sí? Entonces, todo lo que se acerca acá en los dedos al eje de sustentación, al eje de sustentación, todo lo que se acerca al eje de sustentación es abaxial, y lo que se aleja del eje de sustentación va a ser abaxial. ¿Sí? Por lo ¿Podría que repetirse, profesor? todo lo que se acerque al eje de sustentación va a ser axial, y lo que se aleja del eje de sustentación va a ser abaxial. Gracias. ¿Sí? Entonces, estos animales que tienen más de 2 dedos, podríamos decir que los dedos principales, y van a ser axiales, y estos van a ser abaxiales. ¿Por qué? Pues porque se alejan del eje de sustentación. Acá igual en el perro, estos van a ser axiales y estos son abaxiales. ¿Sí? Igualmente las superficies de estos mismos dedos, podemos decir que esta superficie es axial y esta viene siendo abaxial. Axial y abaxial. ¿Sí? Axial y abaxial. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? Sí, profesor. Sí, profe. Axial y abaxial. Proximal y distal. Bien, les decía que
que en el caso de los miembros, sí. Bueno, aquí nos están marcando lo que vendrían siendo estos términos. Sí, proximal, aquí viene la flechita, y distal. Ajá. Entonces, proximal quiere decir que en el caso, estos se utilizan en caso de miembros nada más. ¿Sí? Entonces, proximal quiere decir que se acerca al cuerpo del animal. La estructura se acerca al cuerpo del animal. Y distal nos quiere decir que se aleja del cuerpo del animal. Ajá. Y aquí pues es fácil aplicarlo. Ajá, podemos ver aquí en estos huesos, por ejemplo, es un miembro pelviano y podemos decir que la tibia que está aquí recortada, la tibia es proximal con respecto a los tarsos, que son distales. ¿Sí? Y de hecho aquí en los mismos tarsos podemos decir que hay una fila proximal y hay una fila distal. En las falanges, aquí tenemos una falange proximal, una falange media y una distal. Ajá. Y así nos podemos ir con los demás huesos. Ajá, aquí en el carpo, por ejemplo, aquí tenemos perdón, los metacarpos, estos son los metacarpos. Aquí podemos decir que esta es la base, es proximal. Y la cabeza es distal. ¿Sí? Y también lo podemos utilizar entre huesos, como les estaba mencionando acá. La tibia pues es proximal con respecto a los tarsos. Podemos decir que los tarsos son proximales con respecto a los metatarsos, que serían estos. Ajá. Y aquí así nos podemos ir, los metatarsos son proximales con respecto a las falanges. ¿Sí? Y si vemos las falanges, pues les voy a repetir que hay una falange proximal, una media y una distal. Y así nos podemos ir. La tibia es distal con respecto al fémur. Ajá. Y si nos vamos al fémur, podemos decir que la cabeza del fémur es proximal y los cóndilos que se articulan con la tibia pues son distales. Ajá. No podemos decir, en este caso, por eso les decía yo que el término dorsal no se aplica en miembros, no podemos decir, pues la tibia es dorsal con respecto a los carpos que son a los tarsos que son ventrales, ¿no? No, aquí son proximal y distal, miembros. ¿Sí quedó claro? Sí, ¿Sí, profesor. compañeros, o no? Sí, profe. Proximal, distal.
Maestro, ¿Qué pasó? axial y a partir de axial se empieza en miembros, ¿no? En los dedos, en animales que tienen 2 o más dedos. Ah, no, pero me refería a esos términos en específico. A partir de axial se utilizan los miembros. Sí, también, bueno, los dedos son parte de los miembros. Ajá. Ah, bueno, gracias. Bueno, hay términos que se utilizan en anatomía humana que siguen, que es de manera restringida, pero se siguen utilizando en anatomía animal. Ajá, que son los términos superior e inferior, ¿sí? Pero esos términos, así como como se los digo, únicamente se utilizan en algunas estructuras que están en la cabeza del animal. Ajá, únicamente en la cabeza del animal. Ajá, no lo podemos, bueno, en anatomía animal no se utilizan como sería el caso del humano, ¿no? ¿Sí? Y ya les había explicado por qué, porque los animales no tienen la posición que erguida como en el caso del humano. Entonces, esos términos están restringidos a nada más a ciertas estructuras que se encuentran en la cabeza, ¿no? Porque, por ejemplo, no podemos decir que hay un párpado dorsal y un párpado ventral, no. Decimos que hay un párpado superior y hay un párpado inferior, ¿sí? Igualmente con los labios decimos que hay no decimos que hay un labio dorsal y un labio ventral, ¿no? Decimos que hay un labio superior y un labio inferior. Ajá. Entonces, como ven, están bien restringidos esos términos prácticamente a estas estructuras, ¿sí? Superior e inferior. Anterior y posterior también son términos que se utilizan en anatomía humana, pero en lo que respecta a la anatomía animal, también están bien restringidos a ciertas estructuras que se encuentran únicamente en la cabeza del animal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso del ojo, hablamos de una cámara anterior y una cámara posterior. No decimos hay una cámara rostral y una cámara caudal. Ajá. Ahí se dice, no, pues en el caso del ojo encontramos una cámara anterior y una cámara posterior. ¿Sí? Una cámara anterior donde se encuentra el humor acuoso y una cámara posterior donde se encuentra el humor vítreo. En el caso de la hipófisis, esta glándula que se encuentra en la base del cerebro, ¿sí? Una de las más importantes, está dividida en los lóbulos y esos lóbulos no son uno rostral y uno caudal, son un lóbulo anterior y un lóbulo posterior. ¿Sí? Maestro, ahí entra la nariz también. ¿Por qué la nariz? Es una pregunta. No, Porque no, yo no, lo veo o sea, como. Ajá. como que, Ah, es que yo lo vi ahorita que estaba hablando lo del anterior y posterior, como si fueran eh, órganos, se podría decir, en específico. Ahorita yo no lo entendí hasta que puso el ejemplo del ojo, ¿no? De anterior es la parte externa que se puede ver y posterior es la parte interna, pues la parte
de atrás del ojo. Ajá, Entonces o yo sea, también lo veo así como la nariz, no, no, ¿o no? ahí no, no, nada más en esas estructuras, ¿sí? Ahí, lo que usted menciona del ojo, el iris es el que divide esas dos cámaras, ¿no? La cámara anterior y la cámara posterior, ¿sí? Entonces, como les decía, estos términos están bien restringidos nada más a estas estructuras de la cabeza del animal. Ajá. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Ok. También están los términos externo e interno, ¿sí? Y los definimos como, los dos términos se definen como distancias relativas, ¿sí? Distancias relativas, que utilizamos en órganos huecos. Distancias relativas de estructuras que utilizamos o que se ven en órganos huecos. Órganos huecos como cuáles. Como el estómago, El, es- el, es- el estómago, exactamente. Ajá, ¿qué más? Los pulmones. Los Los intestinos. pulmones. No, los pulmones no son Los órganos pulmones no. huecos El completamente. esófago. El esófago, los intestinos, son órganos huecos, ¿sí? Entonces ahí hablamos, por ejemplo, y aplicando un poquito lo que vimos en los principios morfológicos, ¿sí? Se describen en general tres capas en estos órganos huecos. Una capa externa que vendría siendo, por ejemplo, si hablamos de un intestino, una capa externa que sería una, una serosa, una capa media que vendría siendo muscular y una capa interna que vendría siendo la mucosa. Ajá. Entonces, eso se describe en en órganos huecos, sí, con respecto a órganos huecos, externo e interno, porque están el superficial y el profundo, sí. Superficial y profundo también van a ser distancias relativas, pero bueno, o sea, esto de distancias relativas, ahorita en externo e interno, se menciona como distancias relativas porque si nosotros vemos la capa media, por ejemplo, y decimos, pues la capa muscular es externa con respecto a la mucosa que es interna, ¿no? Entonces puede cambiar. En el caso de superficial y profundo también son distancias relativas, pero esto va a ser con respecto al cuerpo del animal. ¿Sí? Con respecto al cuerpo del animal. Y entonces aquí para utilizar estos términos y tomando en cuenta el cuerpo del animal, decimos que la piel es superficial, ¿sí? Y los músculos son profundos. Incluso dentro de los mismos músculos hablamos de músculos superficiales y músculos profundos. Ajá. Pero esto es con relación al cuerpo del animal. ¿Sí quedó claro? Sí, profesor. Y ya por último están el término medio y el término intermedio. Si se acuerdan, había yo mencionado, por ejemplo, en las falanges, en el caso de las falanges decía yo que hay una falange proximal, una falange media y una distal. ¿Sí? Entonces, el término medio se utiliza entre cualquier término
entre cualquiera, ¿sí? Podemos decir craneal, medio, caudal, distal, medio, proximal, medio y distal, dorsal, medio y ventral, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces lo utilizamos entre cualquier término menos entre medial y lateral. No podemos decir lateral, medio y medial. No. Pues ahí no se utiliza el término medio entre lateral y medial. ¿Qué términos se utilizan entre lateral y medial? Pues aquí está. El término intermedio. Entonces, este término únicamente se utiliza entre lateral y medial, intermedio. Entonces, sí podemos decir lateral, intermedio y medial. ¿Sí? Sí, profesor. Bien. Pues esos son los términos esos son los términos de situación y dirección. No se hagan bolas, por favor. ¿Sí? Esos son términos de situación y dirección. Y los planos corporales únicamente son hasta el plano dorsal, ¿sí? Entonces, de plano tenemos el plano mediano, el plano sagital, el plano transverso, el plano dorsal y hasta ahí. Ya los demás, craneal, caudal, dorsal, ventral, palmar, plantar, medial, lateral, abaxial, proximal, distal, etcétera, son términos de situación y dirección, porque me están confundiendo aquí. Hablan de plano craneal y de plano caudal, por ahí lo mencionaron. No, acuérdense que son términos de situación y dirección. Los planos nada más son el mediano, el sagital, el transverso y el dorsal. ¿Sale? No se me confundan, por favor. Bueno, pasaremos entonces, después de estos, tiene que repasar estos términos, tiene que estudiarlos, porque a partir de aquí, a partir de ahorita, vamos a utilizar ya voy a estar manejando esos términos, ¿sí? Entonces por eso hay que aclararlos primero, porque si no, porque no se pueden perder. Entonces vamos a ver el primer tema, el primer sistema, y se conoce como osteología. ¿Ah? Entonces, ¿qué sería la osteología, compañeros? Es lo que estudia los huesos. La parte de la anatomía que estudia los huesos. Bueno, es la parte de la anatomía que se encarga de estudiar los huesos. ¿Sale? Vamos a ver acá. ¿Quién anda sin prender su cámara? Vamos a preguntarle. Déjame checar. Antonio Ruiz. Antonio Ruiz. Antonio Ruiz, ¿me escucha? Miren, ya ven por qué quiero que prendan su cámara. Están dormidos, compañeros, no están. Jorge Hernández.
¿Qué pasó, profe? Ok. La anatomía estudia, bueno, la osteología, perdón, estudia la parte, es la parte de la anatomía que estudia los huesos. ¿Qué es un hueso? Ya se perdió. Deyanira. Deyanira Gaona. Mande. ¿Por qué no prende su cámara, compañera? ¿Qué es un hueso, Deyanira? Igual se quedan mudos. César Carmona. Dígame, profesor. ¿Qué es un hueso? Prende su cámara. Bueno, está un poco lento mi internet, pero le podría responder que, bueno, va a ser parte, ¿no?, de la estructura del esqueleto y va a estar compuesto por calcio y minerales, ¿no?, que lo vamos a adquirir por parte de los alimentos para fortalecer. Bueno, Andrés Lozano. Andrea Lozano. Sí, profesor. Es un hueso. Un órgano duro que está formado por tejido óseo, compuesto por células óseas y minerales como calcio y fósforo. A ver, dejen el Google y digan ustedes el concepto que tienen de Sí, lo tengo aquí anotado, pero en mi cuaderno. de lo que es un hueso. ¿Sí? Carrillo, Clemente, no se duerma. ¿Qué es un hueso? Pues es lo que puede dar estructura al cuerpo. Pues es una función. Samuel García, no se duerma. ¿Qué es un hueso? Pues también sirve para proteger los órganos. A ver, ¿quién levantó la mano? Hay dos personas que levantaron la mano. ¿Quiénes son? Es que no los veo. Yo, maestro. A ver, Naila y Angélica. Naila y Angélica. A ver, Bueno, Naila. yo lo definiría como que es una estructura rígida que mantiene al cuerpo que le da figura al cuerpo, forma parte de un esqueleto humano o un esqueleto animal, también puede ser. Y ya, sí, a eso le definiría como una estructura rígida. A ver, ¿quién más levantó la mano? La otra persona que levantó la mano, profe. ¿quién es? Bueno, para mí un hueso es un tejido vivo, pues duro, rígido, que es parte del esqueleto ya sea humano o animal y que también nos ayuda para darle forma y sostén pues al cuerpo. Bueno. Entonces, un hueso efectivamente es un tejido vivo, no porque sea rígido. Pensemos que no tiene que no está formado por células, sino todo lo contrario. Sí, entonces, y se está remodelando constantemente. Ajá, entonces es un tejido vivo. Está duro, sí, porque en él se depositan sales de calcio y fósforo. Y que van a forman parte del esqueleto.
Sí, van a formar una parte del esqueleto. Ahora, Kevin, está durmiendo, compañero. ¿Qué No, Kevin, profe. profesor? Oh, es que hay dos. Kevin Ramírez. Ah, ese mero, profe, soy yo. Pues sí, pues usted está durmiendo. Nombre, ¿Qué es el esqueleto? pues es lo que forma a un cuerpo y que lo mantiene erguido, por así decirlo, más bien que nos da forma a todos los seres vivos, bueno, excepto a los que no tienen esqueleto. Y Hernández pues Yesenia. Ajá. nos protege también los órganos. Bueno, pero esas ya serían funciones. Hernández Yesenia. Sí, presente, profe. Bueno, el esqueleto podría ser, como dice el compañero, lo que nos da sostén al cuerpo, pero pues al mismo tiempo está formado por todos los huesos. Ok. Jair Misael. Sí, igual la estructura son los que forman los huesos y dan una estructura a los cuerpos. Esmeralda Valdés. Pues como decían los compañeros, es como que el conjunto de huesos y es lo que da forma a los cuerpos. Ok, a ver, aquí hay manos levantadas. Indira Cruz. Pues nada más igual mencionar eso, pero que también proporciona la estructura al cuerpo del animal o al del humano, pero lo demás concuerdo con mis compañeros. Ok, Andrea. Pues igual, profesor, eso de que da estructura, forma, sostén y protege los órganos del animal. Naila. Pues lo mismo, iba a decir lo mismo. Ahora resulta que todos dicen lo mismo. Bien. Entonces el esqueleto es la armazón rígida que sostiene y da protección a diferentes órganos en el cuerpo del animal, ¿no? Y obviamente está formado por los huesos. ¿Sí? Esa vendría siendo, esa vendría siendo así, de manera muy general, el esqueleto. Entonces, bueno, así empieza la osteología. Es la parte de la anatomía que estudia los huesos. El concepto, bueno, pues ya debemos tener claro ahorita lo que es un hueso y cómo se está formado o qué es el esqueleto, ¿no? Ya que está formado por huesos. Hay otros tejidos de sostén que no son tan rígidos como el hueso, pero que también son importantes y están asociados a los huesos, ¿sí? Y esos elementos se conocen o se denominan como el cartílago. Ajá. Y ese cartílago es una sustancia o un elemento elástico, flexible, blanco grisáceo, que se adhiere a las superficies articulares óseas y que forma ciertas partes del esqueleto. Ajá. De hecho, en un inicio o en la etapa de formación del individuo, todo lo que van a ser los huesos originalmente son cartílagos. Ajá. Ya después se da un cambio
y se forma el hueso, pero originalmente, si nosotros vemos un individuo en formación, lo que vamos a encontrar es cartílago, no vamos a encontrar hueso ya formado originalmente, ¿no? Primero es cartílago y ya después se van dando ciertos eventos que van a dar un cambio de cartílago a hueso, ¿sí? Entonces también es importante mencionarlo. Este cartílago es de 3 clases, ¿sí? Se habla de cartílago hialino, cartílago elástico y cartílago fibroso. ¿Sí? Son las 3 clases de cartílago que nosotros podemos encontrar en el organismo. El cartílago hialino generalmente lo encontramos en las superficies articulares de los huesos. ¿Sí? Hialino quiere decir cristalino. Ajá. Y si nosotros hemos cuando comemos un caldo de pollo con una piernita, ya cuando queda el hueso, en los extremos podemos ver una superficie brillosa de color azulado, ¿sí? Y ese es cartílago hialino. Ajá. Se puede reconocer fácilmente. El de tipo elástico, eso lo encontramos en la oreja, por ejemplo. Ajá. Tóquense su oreja y van a ver que se puede mover. La podemos hacer taquito o como queramos. ¿Sí? Porque está formada de cartílago elástico. Es cartílago. No podemos decir que es hueso, ¿o sí? Si no tendríamos las orejas rígidas. Y el cartílago fibroso, pues aquí lo que predomina, como dice su nombre, es el cartílago es tejido fibroso. Y ese pues está un poquito más restringido, por ejemplo, a los discos intervertebrales. Ajá, estructuras que se encuentran entre las vértebras, interpuestas entre ellas, que se conocen como discos intervertebrales. Ahí es un ejemplo de cartílago fibroso. Entonces también hay que tomar en cuenta ese tejido que también es de sostén, ¿sí? Que es el cartílago. Entonces hay cartílago hialino, elástico y fibroso. ¿Sí? Cualquiera que sea cualquier clase de cartílago, ¿sí? Va a estar formado por células que se conocen como condrocitos. Cualquier tipo vamos a encontrar estos condrocitos. ¿Cómo dijo, profe? ¿Cuándo qué? Condrocitos. Así se llaman las células que componen o que forman el cartílago. Condrocitos. Bueno, funciones. ¿Cuáles son las funciones del esqueleto? Ya habían mencionado algunas. Protección y darle estructura, ¿no? Al cuerpo. Al cuerpo. Bueno, soportar el peso del cuerpo, ¿sí? Si no tuviéramos huesos, estaríamos embarrados en el piso, arrastrándonos como gusanos, porque no tendríamos un sostén, ¿sí? Entonces dan sostén al peso del cuerpo.
También es un sistema de palancas para usarlas en la locomoción, el movimiento, ¿sí? Porque pues a ellos se insertan los músculos y estos huesos les sirven como el fulcro o el punto de apoyo para poder realizar ciertos movimientos, sobre todo las articulaciones. Protección de partes blandas, ¿sí? Los huesos del cráneo protegen, por ejemplo, parte del sistema respiratorio, lo que es la nariz. También el inicio de lo que vendría siendo el sistema digestivo, que es la boca, la cavidad bucal, y sobre todo lo que es el cerebro, ¿no? Lo protege, y si no seguimos, pues también los huesos protegen a la médula espinal, también protegen las costillas, el esternón, todo lo que es el tórax, también ahí estructuras del corazón, los pulmones están protegidos por ellos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces dan protección a partes blandas. Es un almacén de minerales, como el calcio y el fósforo principalmente, ¿sí? Ya que el calcio, sobre todo el calcio, es un elemento que es indispensable en cualquier proceso, ¿sí? En cualquier proceso que se dé en las células, el calcio siempre juega un papel muy importante. Ajá. Tan solo por mencionar un ejemplo, la contracción muscular no se da si no hay calcio de por medio. ¿Sí? La estabilidad del sistema nervioso no es posible si no existe el calcio. Ajá, y así nos podríamos seguir. Entonces, de hecho, debe estar circulando una cierta cantidad de calcio en la sangre, ¿sí? Debe de haber una relación de calcio-fósforo en la sangre de 2:1 para que no se rompa la estabilidad del metabolismo animal, por ejemplo. ¿Sí? Siempre debe haber una correlación. No, bueno, no una correlación, porque no es una correlación, una concentración de calcio y fósforo en la sangre circulando para mantener esa estabilidad en el metabolismo. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde saca el organismo o de dónde obtiene el organismo estos elementos? Pues uno es de la alimentación, ¿sí? Pero también puede echar mano del hueso. Ajá. Siempre y cuando no se exceda, porque entonces sí se complica más la cosa. Se complica la cosa. Ajá. Y bueno, ahí le dejamos porque quiero comentar algunas cosas. Ayer me mandaron unos horarios nuevos, unos horarios, ¿sí? Y entonces, estos horarios que me mandaron son los martes de 7:30 a 9. Ahorita es la clase que estamos teniendo. Sí, el miércoles. Me dicen que el miércoles de 10:30 a 12, el jueves de 12 a 1:30 y el viernes nuevamente de 7:30 a 9. Que bueno,
Ya en otros horarios también habíamos quedado ahí de martes y viernes de 7:30 a 9. Creo que esto lo llevaron o sea, lo consensaron, vieron los horarios, pero también me comentan de que un grupo no estuvo de acuerdo. ¿Qué grupo es que no estuvo de acuerdo? O ya no hay problema. Bueno, yo hablo, ¿no? Bueno, hubo votación, profe, del grupo 4 y 5, votamos a favor de esa propuesta. Hablamos Sí. los 3 jefes de grupo, tenemos un grupo de WhatsApp, y el jefe de grupo del 6 comentó que los compañeros no querían cambiar el horario. Pero tanto el grupo 4 como el 5 sí lo queríamos cambiar, por lo mismo que nos había comentado usted que iba a ser complicado por lo de las tareas, por esa razón hicimos eso. Entonces, pues éramos 2 grupos contra 1, entonces se decidió cambiar el horario. Y pues se mandaron las propuestas, y no digo nombres, pero una persona del grupo 6 me comentó que no les habían mandado las propuestas del jefe de grupo. Y al final las mandaron y pues tanto el 4 como el 5 se votó por la propuesta 4 y pues ya no había nada más que perder y pues ya al final creo que los 3 grupos votaron por el 4, pero creo que más fue a la de a fuerzas el 6 que tuvo que votar por el 4 y ya. No fue las de fuerzas, también se analizó y estábamos un poco molestos porque no se nos había mandado desde un principio las propuestas, por eso. Y de ahí porque también ya habíamos quedado en un horario y se hacía un problema también para parte de mi grupo. De ahí no era que estuviéramos ocasionando problemas con el, ¿qué? 4 y 5. Bueno, también eso fue, por eso pedimos los horarios de cada grupo, para que no interfiriera con ninguna clase. Y pues francamente, pues no sabemos por qué no se les mandaron las propuestas. Nosotros tenemos, como ya había comentado mi compañera Guadalupe, un grupo de los jefes de grupo donde se había dicho pues que 2 grupos querían cambiar el horario y como pues ya está manejando, pues es por mayoría de votos, pues 2 grupos contra 1, pues lógicamente ganaba. Se enviaron las propuestas y yo les comenté que pues le enviaran a sus grupos para que pudieran votar. Al parecer pues solamente yo y mi compañera Guadalupe las mandamos. Hicimos la votación, pues seguíamos siendo 2 grupos contra 1. Aún así pues el número era mayor para la votación, aunque votara ya el grupo, se podría decir el grupo 6, pues la propuesta seguiría porque pues somos más. Entonces, pues se les comentó y fue cuando se molestaron porque pues nosotros no estábamos al tanto de que no se les habían mandado las propuestas. Entonces siento que pues ya no fue como tanto el estar peleando, sino que pues nosotros no sabíamos que a ellos no les habían hecho llegar las indicaciones. Bueno, ¿alguien más? Sí, profe. Bueno, por parte de nuestro grupo, ¿Qué la grupo? molestia que hubo fue ¿Qué que... grupo es, perdón? Es el grupo F, el 6. Ajá. La molestia que hubo fue que nosotros fuimos quienes tuvimos la iniciativa de buscar la clase de anatomía e inclusive desde un principio buscamos la manera de tener horarios que a los 3 grupos nos favorecieran. Pedimos los horarios de los 2 grupos más y cuando tuvimos varias propuestas, los otros 2 grupos comenzaron a decir que no les acomodaba de una forma u otra. Y cuando por fin, porque fue no un día, ni 2, ni 3, cuando por fin tuvimos un horario fijo, se nos hizo muy, muy, muy cobarde que no nos hicieran llegar las propuestas y pues dirían en mi pueblo, por sus pistolas, A ver. hicieran A ver, esperen. hicieran la votación y nos dejaran
fuera de esa, pues de esa votación. Después, pues, Alcen la pues manita, por favor. pues ya no pudimos hacer nada. Inclusive ellos no saben, pero varios compañeros, incluyéndome, no queríamos algunos horarios porque pues tenemos que trabajar o inclusive tenemos algunos talleres y por ende no, pues no se puede en algunos horarios y pues ya, nos dejaron fuera. A ver, Alan. Lo que pasó aquí, profesor, fue que hubo ahí como que descontento entre los jefes de grupos, principalmente, bueno, yo que soy jefe de grupo del F, porque a mi parecer se hizo de una manera ventajosa. Me dijeron que el que estaba cerrado era yo, cuando yo lo único que les dije fue que yo, hasta donde yo sabía, mi grupo no quería cambiar el horario. O sea, yo entiendo si su grupo sí quería, pero por mayoría mi grupo no lo quería. Yo no quería ponerme en plan de yo, sí, ahí vamos a cambiarlo, porque por mayoría mi grupo ya había decidido que no se iba a cambiar. Yo entiendo que a lo mejor era más práctico, pero yo no podía ponerme a decirles mentiras, a decirles que sí, que lo cambiáramos, cuando la mayoría de mi grupo estaba a favor de no cambiarlo. Bien, entonces, se tardaron en llegar los horarios, en una porque no podía estar completamente pendiente del teléfono. En el horario en el que se mandó yo tenía algunas cosas que hacer con respecto a un problema que hubo en mi edificio. Segundo, yo me quedé esperando en que ellas publicaran el resultado del forms que mandaron para los 3 grupos, porque se mandó un único forms para los 3 grupos para votar si es que pues se iba a cambiar o no se iba a cambiar la clase. Yo entendí que la mayoría de sus grupos querían cambiar los horarios, pero hasta donde yo me quedé iban a mandar los resultados. Y dijeron, bueno, ahorita vamos a lanzar las propuestas, pero solo son propuestas hasta que se tenga la votación completa de si se cambia o no se cambia el horario. Entonces, de hecho, yo he compartido las capturas de la conversación en el grupo y efectivamente los compañeros que las han visto, pues concuerdan con mi punto de vista. Creo que no es necesario que llegáramos hasta este punto o que por algunas capturas, como se dice, que nosotros estamos tratando de no ponernos de acuerdo, cuando nosotros en ningún momento hemos tratado de hacerlos quedarse fuera. De hecho, profesor, no me va a dejar mentir, la primera vez que nos reunimos, que solo se reunió usted conmigo, yo me esperé para esperar a los grupos y pese a que yo fui el primero que mandó el oficio, en ningún momento me cerré a hacer horarios con los otros grupos. De hecho, no podíamos empezar a tomar clase porque yo le comuniqué a la doctora Nelly que aún no lográbamos cerrar horarios y está el subjefe de LE, si no me equivoco, en cómo he estado en la mejor disposición cuando su jefa de grupo no podía estar al tanto. Incluso la otra jefa, cuando se trató de hablar frente al consejo, cuando ella me dijo que no podía estar presente porque tenía que ir al dentista, yo le dije que no había ningún problema, que no era necesario que hiciera sus asuntos. Creo que se nos está tomando desde una perspectiva que no es, porque en algún momento todos tratamos de ver los horarios que más le acomodaran a nuestros grupos. Los 3 jefes de grupos, ni uno fue el que dijo, no, pues lo que acomode mejor. Entonces, pues no me parece la manera en la que se está diciendo como de que no queremos o que nosotros lo hacemos por pelear, porque yo creo que nadie lo hace. Hemos tratado de estar en la mejor disposición para trabajar con el resto de grupos. Bien. Aura. Sí, tomando en cuenta la votación que se mandó por forms, a nosotros se nos avisó que su grupo no estaba de acuerdo. Entonces, teniendo en cuenta que había una votación y que 2 grupos querían cambiar el horario, sería mayoría al fin y al cabo. El horario quedó como el 4, por mayoría igualmente. Y ahorita no estamos sacando trapos sucios de que por quién o por no quién tenemos maestro de anatomía. Ya. Bueno, yo les había comentado que era más sano que distribuyéramos los horarios, que el vernos 2 veces al día como que no, a lo mejor en el momento podría ser soportable, pero ya después de un mes o incluso menos de 15 días, les aseguro que de todos modos iban a estar protestando. Ajá.
El horario que me mandaron en lo particular me parece adecuado. Ajá, porque se distribuye un poquito. Y si yo lo que quiero es que no se den estos problemas entre ustedes, o como dicen, no estén sacando los trapitos al sol, porque de todos modos, si me los hubieran asignado desde un principio, ellos nos hubieran marcado, allá nos hubieran marcado el horario, ¿sí? Así sucedió con los tres, el A, el B y el C. Ya teníamos horario, o sea, ya no tuve que andarles preguntando, oiga, ¿qué horario quieren? O cómo vamos a acomodar nuestro horario, ¿no? Ya estaban los horarios, ¿sí? Entonces, si desde un principio también me hubieran asignado estos tres grupos, pues igualmente ya tendríamos un horario asignado desde la académica y ya no lo podríamos mover. Ajá. Entonces, no sé si en este momento estén de acuerdo que trabajemos con ese horario, los tres grupos. O sea, lo que quiero es Profe, que... ya había quedado, ya no tendría por qué seguir hablando. Ya se votó, como dijeron, fue mayoría, aunque muchos no estamos de acuerdo. Para ellos ya es mayoría, ya nos tenemos que acatar. Nada más quería recalcar eso en mi grupo porque sí estaba bastante molesto. Ok, bueno, dejémonos dejemos a un ladito la molestia y tratemos de ponernos de acuerdo. O sea, yo le pregunto al grupo 6, ¿está de acuerdo en trabajar con ese horario? Ya lo habíamos acordado, profesor, y de hecho ya lo había comentado en el grupo de jefes de grupos que hay de WhatsApp, donde la subjefa y yo personalmente le sugerimos que le dieran, si tenían que elegir por qué